Hay momentos en los que la vida te coloca exactamente donde necesitas estar para presenciar lo imposible. Yo era solo una empleada más en el Aeropuerto Internacional de Madrid, limpiando copas en la sala VIP, invisible para los poderosos que transitaban por esos pasillos de mármol. Pero esa tarde de octubre, mis ojos fueron testigos de algo que desafía toda lógica, algo que los ricos y poderosos preferirían que nunca saliera a la luz. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas hoy, y si aún no lo has hecho, verifica que estés suscrito, porque esta historia tiene capas que solo podremos desentrañar juntas, paso a paso. Mi nombre es Carmen, tengo 42 años, y durante los últimos 8 he pulido cada superficie de esa sala VIP como si fuera un santuario. He visto pasar magnates, políticos, celebridades, todos con sus secretos cosidos al pecho como medallas de honor. Pero nunca, jamás, había presenciado una desaparición en tiempo real. Era un martes lluvioso cuando todo comenzó. Las gotas golpeaban los ventanales panorámicos de la sala como dedos impacientes, y yo estaba reorganizando las revistas en la mesa de centro cuando lo sexta entrar. Damián Vega, el millonario de la industria farmacéutica, caminaba con esa arrogancia que solo da el dinero heredado durante generaciones. Su traje italiano parecía absorber la luz, y sus zapas de cuero resonaban contra el suelo como una cuenta regresiva. Pero no venía solo. A 3 metros detrás de él, casi pegado a las sombras de la entrada, caminaba un hombre delgado, nervioso, con una carpeta negra presionada contra su pecho como si fuera un chaleco antibalas. Sus ojos se movían constantemente, escaneando cada rincón, cada esquina, como un animal que presiente el peligro. Me hice invisible, como había aprendido a hacer durante todos estos años. Me dirigí hacia el área de servicio, pero mantuve mis oídos abiertos. Las voces llegaban amortiguadas, pero el tono era inconfundible, tensión pura. El investigador, porque eso era lo que parecía, habló primero. Su voz temblaba ligeramente. Señor Vega, necesito que me explique los detalles del accidente en la planta de Barcelona. Los testimonios no cuadran. Vega rió, pero no había humor en ese sonido. Era como el crujir de hojas secas antes del invierno. ¿Testimonios? Los trabajadores estaban confundidos. El estrés postraumático hace que la gente invente cosas. 3 personas murieron, señor Vega, y hay evidencia de que los sistemas de seguridad fueron desactivados manualmente. El silencio que siguió era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Yo fingía limpiar una bandeja de plata, pero mi corazón latía como un tambor de guerra. Sabía que estaba presenciando algo que podría cambiar vidas, que podría hacer justicia, o enterrarla para siempre. Usted no entiende cómo funcionan las cosas, murmuró Vega, y su voz había bajado varios tonos, volviéndose peligrosamente suave. Hay fuerzas más grandes que un pequeño investigador con aspiraciones de héroe. Me asomé discretamente desde mi posición. El investigador había abierto la carpeta negra y estaba extendiendo fotografías sobre la mesa de centro. Incluso desde mi distancia, podía ver que eran imágenes de la planta industrial, algunas parecían tomadas antes y después del accidente. Estas fotografías prueban que alguien manipuló los tanques de presión, alguien con acceso total a las instalaciones. Vega se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes. Por un momento, su máscara de control se deslizó, y vi algo que me heló la sangre, reconocimiento. Él sabía exactamente lo que estaba viendo. ¿Quién más ha visto esto?, preguntó Vega, y ahora su voz era puro hielo. Usted es el primero. Quería darle la oportunidad de explicar antes de presentar mi informe. Algo cambió en la atmósfera de la sala. Era como si la presión del aire hubiera aumentado súbitamente. Vega se enderezó lentamente, y cuando habló, sus palabras salieron medidas, calculadas. Aprecio su profesionalismo. Permítame hacer una llamada.
Esto requiere una explicación más detallada de la que puedo darle en este momento. El investigador asintió, guardando las fotografías de nuevo en la carpeta. Vega se dirigió hacia el teléfono del otro extremo de la sala, lejos de donde yo me encontraba. Su conversación fue un murmullo inaudible, pero pude ver cómo sus gestos se volvían más animados, más urgentes. Pasaron exactamente 7 minutos. Lo sé porque estuve contando cada segundo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mi estómago como una tormenta eléctrica. 7 minutos durante los cuales el investigador permaneció sentado, revisando notas en un cuaderno pequeño, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Cuando Vega terminó la llamada, regresó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo está aclarado. Mi equipo legal se reunirá con usted mañana por la mañana. Tendrá todas las respuestas que necesita. El investigador cerró su cuaderno y se puso de pie. Parecía aliviado, como si hubiera esperado una confrontación mucho peor. Perfecto, estaré esperando su llamada. Estrecharon las manos, un gesto que me pareció grotesco considerando la electricidad hostil que había llenado la sala minutos antes. Vega acompañó al investigador hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Olvidé algo en mi maletín. Regreso en un momento. El investigador asintió y salió de la sala. Vega cerró la puerta tras él, y pude escuchar claramente el sonido del seguro girando. ¿Por qué cerraría con llave si iba a regresar enseguida? Me quedé paralizada en mi rincón, presintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Vega caminó directamente hacia donde había dejado el investigador su carpeta negra, la abrió, y comenzó a revisar su contenido con movimientos frenéticos. Sacó las fotografías, las estudió bajo la luz, y luego hizo algo que jamás olvidaré. Tomó su teléfono y comenzó a fotografiar cada imagen, cada documento, cada nota escrita a mano. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes, como si hubiera hecho esto antes. Cuando terminó, cerró la carpeta, la colocó exactamente en la misma posición donde la había encontrado, y se dirigió hacia una pequeña puerta lateral que yo sabía que conectaba con el área de mantenimiento del aeropuerto. Una puerta que supuestamente estaba siempre cerrada, pero que ahora se abría bajo su mano como si tuviera la llave. Desapareció por esa puerta y yo me quedé sola en la sala, con el corazón martilleando contra mis costillas. Esperé 5 minutos, luego 10, luego 15. Vega no regresaba. Fue entonces cuando sucedió algo que aún me da escalofríos. Escuché golpes en la puerta principal, cada vez más insistentes. «Señor Vega, ¿se encuentra bien? La puerta está cerrada por dentro». Allí estaba yo, paralizada contra la pared, con esas voces cada vez más alarmadas golpeando la puerta. «Señor Vega, por favor, responda. Tenemos que verificar que esté bien». Y yo sabía, con esa certeza fría que te hiela la sangre, que no había nadie más en esa sala que yo, que llevaba 15 minutos escondida allí, viendo cómo el investigador había desaparecido por una puerta que supuestamente no existía para gente como él. Los golpes se intensificaron. Escuché llaves, forcejeos, y finalmente el sonido inconfundible de la cerradura al ceder. Entraron 3 personas, el supervisor de seguridad, un agente del aeropuerto y una mujer que reconocí como la asistente personal del millonario. Sus ojos recorrieron la sala vacía, se posaron en la carpeta abierta sobre el sofá y finalmente me encontraron a mí. «¿Qué hace usted aquí?». La voz del supervisor era cortante, acusatoria, como si mi simple presencia fuera evidencia de algún crimen. Me levanté temblorosa, sintiendo como el peso de sus miradas me aplastaba contra el suelo. Yo estaba limpiando, vi entrar al señor investigador y esperé a que terminara para. Mi voz sonaba patética incluso para mí misma. Las palabras se tropezaban unas con otras, reveladoras de una culpabilidad que yo misma no entendía completamente. «¿Y dónde está él?».
La asistente se acercó a la carpeta, la tocó con la punta de los dedos como si pudiera contaminarla. Esta sala estaba cerrada por dentro. ¿Cómo salió? Señalé hacia el baño, sabiendo que era una mentira pobre, pero era todo lo que se me ocurría. El agente fue a revisar inmediatamente. Por supuesto, no había nadie. Regresó negando con la cabeza, y pude ver cómo se endurecían las expresiones de los otros dos. Pero aquello no sería nada comparado con lo que estaba por venir. La asistente levantó la carpeta, la inspeccionó con esa meticulosidad que solo tienen las personas acostumbradas a proteger secretos importantes. Sacó las fotografías, las contó, revisó cada documento. Sus movimientos eran precisos, calculados, y yo podía sentir cómo se acumulaba la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. «Falta una página», murmuró, y aunque lo dijo en voz baja, sus palabras resonaron en mis oídos como un grito. El informe técnico del accidente. La página 5. Todos me miraron entonces, no con curiosidad, no con sorpresa, con esa certeza silenciosa que ya me había condenado antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. En sus ojos podía leer la historia que ya habían construido la empleada de limpieza, obviamente pagada por alguien, que había aprovechado un momento de distracción para robar información confidencial. Registrénla. La orden de la asistente cayó como una sentencia. Y aunque sabía que no tenía nada que ocultar, aunque sabía que no había tocado ni una sola hoja de esa carpeta, sentí como algo se rompía dentro de mí. Era esa humillación particular, visceral, que te convierte en menos que humana delante de otros. Me cachearon allí mismo, delante de los tres. Revisaron mis bolsillos, mi bolso, incluso me hicieron quitarme los zapatos. Sus manos eran bruscas, impersonales, como si fuera una cosa y no una persona. Todo el tiempo yo repetía que no había tomado nada, que apenas había visto al investigador, que no sabía cómo había salido de la sala, pero con cada palabra que decía podía ver cómo se endurecían más sus rostros, como si mis protestas de inocencia fueran prueba adicional de mi culpabilidad. ¿Por qué habría de creerme una mujer como la asistente, vestida con un traje que costaba más que mi sueldo de 6 meses, a una empleada de limpieza con el uniforme manchado y las manos ásperas de tanto fregar? Y fue en ese instante, mientras me hacían inclinar la cabeza para revisar hasta mi cabello, que percibí el error que lo cambiaría todo, porque de repente entendí que esto no era casual, que la desaparición del investigador, la página faltante, mi presencia allí en ese momento exacto. Todo estaba diseñado. Alguien había orquestado esta situación sabiendo que yo sería el chivo expiatorio perfecto. Una empleada sin conexiones, sin poder, sin voz que fuera a ser escuchada cuando protestara su inocencia. No encontramos nada, admitió finalmente el agente de seguridad, pero su tono no contenía disculpas. Solo decepción por no haber hallado la evidencia que confirmara sus sospechas. Eso no significa que no la haya pasado ya a alguien más, replicó la asistente, estudiándome con esos ojos fríos que parecían capaces de ver a través de mi alma. ¿Cuánto tiempo estuvo sola aquí antes de que llegáramos? Yo no, comencé, pero mi voz se quebró, porque me di cuenta de que no importaba lo que dijera. Ya habían decidido mi culpabilidad, y cada palabra que saliera de mi boca solo serviría para hundirme más profundo en el hoyo que habían cavado para mí. Me llevaron a una oficina pequeña, sin ventanas, que olía a desinfectante y miedo acumulado. Allí esperé durante horas, vigilada por guardias que me miraban como si pudiera desaparecer en cualquier momento, igual que había hecho el investigador. Cada vez que preguntaba si podía irme, si podía llamar a alguien, me respondían que pronto resolverían todo. Pero las horas pasaban, y yo podía sentir como mi vida se desmoronaba desde adentro hacia afuera. Porque sabía,
con esa intuición que solo tienen las mujeres que han vivido siempre en los márgenes, que esto no iba a terminar bien para mí, que necesitaban un culpable, y yo era la opción más conveniente. Cuando finalmente regresó la asistente, traía consigo a 2 hombres de traje que se presentaron como consultores de seguridad. Sus preguntas eran las mismas que ya había respondido 50 veces, pero formuladas con esa insistencia que busca quebrarte, que busca que cambies algún detalle de tu historia para poder acusarte de mentirosa. Sabemos que usted conocía al investigador de antes, dijo uno de ellos, aunque yo jamás lo había visto en mi vida hasta esa tarde. Tenemos testigos que los vieron conversando en el área de empleados la semana pasada. Era mentira, pero ¿cómo podía demostrarlo? ¿Quién iba a creer mi palabra contra la de estos hombres con sus trajes caros y su autoridad incuestionable? Negué, por supuesto, pero pude ver en sus ojos cómo mi negativa se convertía en otra pieza de evidencia circunstancial en mi contra. Y entonces, cuando creía que no podía empeorar más, trajeron las cámaras de seguridad. Me mostraron las imágenes granulosas en blanco y negro, donde se me veía entrando a la sala VIP detrás del investigador. Las imágenes eran claras, yo entraba, él entraba, pero solo yo salía. Explíquenos esto, demandó la asistente, señalando la pantalla. Mi corazón se detuvo por completo. Ahí estaba yo, claramente visible, siguiendo al investigador hacia el interior de la sala. Las imágenes no mentían, yo había entrado después de él, había cerrado la puerta tras de mí, y aproximadamente 15 minutos después salía sola. Pero lo que no mostraban las cámaras era lo que realmente había pasado dentro. Yo entré porque escuché un ruido extraño, murmuré, sintiendo como mi voz se quebraba. Un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. ¿Y qué encontró al entrar? La voz del consultor era fría, calculada. Cerré los ojos, tratando de recrear exactamente lo que había vivido esa tarde. El olor a cuero de los sofás caros, el aire acondicionado susurrando desde las rejillas del techo, el eco de mis propios pasos sobre el mármol pulido. Cuando abrí la puerta de la sala VIP, esperaba encontrar al investigador revisando sus papeles o tal vez hablando por teléfono con alguien importante. En cambio, la habitación estaba completamente vacía. No había nadie, dije, abriendo los ojos para enfrentar sus miradas escépticas. La sala estaba vacía cuando entré. Imposible. La asistente golpeó la mesa con su lápiz. Las cámaras muestran claramente que usted entró después de él. No hay otra salida de esa habitación. Tenía razón, por supuesto. La sala VIP era uno de los espacios más seguros del casino, diseñada específicamente para reuniones privadas con los clientes más exclusivos. Una sola entrada, ventanas blindadas que no se abrían, y paredes gruesas que garantizaban privacidad absoluta. Si el investigador había entrado ahí, no había manera física de que hubiera salido sin ser visto por las cámaras. Y sin embargo, cuando yo crucé ese umbral, él simplemente no estaba. Había una carpeta, continué, sintiendo como el recuerdo se volvía más nítido mientras hablaba. Una carpeta negra sobre el sofá principal. Estaba abierta. Los 2 hombres intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Uno de ellos sacó una libreta y comenzó a escribir. ¿Descríbanos exactamente lo que vio en esa carpeta? Mi respiración se volvió más superficial. Podía sentir el aire frío del sistema de ventilación contra mi piel, igual que esa tarde cuando me acerqué al sofá con pasos vacilantes. La carpeta era de cuero negro, del tipo que usan los abogados para documentos importantes. Estaba abierta en un ángulo extraño, como si alguien la hubiera dejado caer con prisa. Dentro no había los documentos que esperaba encontrar. No había fotografías del accidente, ni reportes médicos, ni las declaraciones de testigos que un investigador normalmente llevaría a una reunión así. Solo había una hoja de papel, amarillenta por los bordes,
con escritura a mano en tinta azul. Era una nota, murmuré, sintiendo como mi garganta se secaba al recordarlo. Una nota manuscrita. ¿Qué decía la nota? La voz del consultor sonaba más intensa ahora, más urgente. Las palabras habían sido escritas con letra pequeña y cuidadosa, como si quien las escribió hubiera querido asegurarse de que cada trazo fuera perfectamente legible. No había fecha, no había firma, solo esas 5 palabras que se habían grabado en mi memoria como si hubieran sido escritas con fuego. No digas que me viste. El silencio que siguió a mi confesión fue denso, casi tangible. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo distante de las máquinas tragamonedas en el piso principal, mi propio pulso acelerado resonando en mis oídos. ¿Eso era todo?, preguntó la asistente. ¿Solo esa frase? Asentí, pero había algo más que no les había contado, algo que me había perturbado profundamente en ese momento y que ahora, bajo la presión de sus preguntas, cobraba una dimensión aún más inquietante. El papel en el que estaba escrita la nota no era ordinario. Era grueso, cremoso, del tipo que se usa para invitaciones formales o documentos legales importantes. Pero lo que realmente me había llamado la atención era que parecía viejo, como si hubiera sido guardado en algún lugar durante mucho tiempo antes de ser colocado ahí. Los bordes estaban ligeramente amarillos y había una mancha de café seca en la esquina inferior, como si esa nota hubiera sido escrita mucho antes de que el investigador llegara al casino. ¿Tocó usted la nota? La pregunta del segundo consultor me sacó de mis reflexiones. No, mentí instintivamente, aunque mis dedos recordaban perfectamente la textura de ese papel entre mis manos. Lo había levantado, lo había examinado más de cerca, buscando alguna pista sobre quién podría haberlo escrito. La tinta era vieja, definitivamente no era reciente, y en el reverso había algo que me había hecho temblar, un sello apenas visible, como una marca de agua, con las iniciales M, calle. Las mismas iniciales del millonario al que el investigador había venido a entrevistar. Después de ver la nota, ¿qué hizo exactamente? Mi memoria se volvía borrosa en ese punto. Recordaba haber mirado alrededor de la sala una vez más, buscando algún signo de dónde podría haberse ido el investigador. Había revisado el baño privado anexo a la sala vacío. Había tocado las ventanas, confirmando que estaban selladas. Había incluso mirado debajo del sofá, sintiendo una mezcla de pánico y absurdo. Y entonces había notado algo que me heló la sangre. La puerta por la que había entrado estaba cerrada con llave desde adentro. La puerta, comencé a decir, pero me detuve. ¿Cómo podía explicar algo que yo misma no entendía? La puerta que, insistió la asistente, estaba trancada por dentro, murmuré finalmente. Tuve que abrir el cerrojo para poder salir. Los dos consultores se miraron nuevamente, y esta vez pude leer claramente la incredulidad en sus expresiones. Era imposible, por supuesto, si la puerta había estado cerrada desde dentro, ¿cómo había salido el investigador? ¿Y quién había puesto el cerrojo después de que él se fuera? Pero yo recordaba perfectamente el sonido metálico del cerrojo al deslizarse, la resistencia de la manilla cuando finalmente pude abrirla. Señorita, dijo el primer consultor, cerrando su libreta con un movimiento seco, su historia tiene demasiadas inconsistencias. Un hombre entra a una habitación sin salidas, desaparece sin dejar rastro y deja una nota que convenientemente le dice que no diga que lo vio. La puerta se cierra sola desde adentro. ¿Realmente espera que creamos esto? Yo no esperaba que creyeran nada. Ni siquiera yo misma podía creer completamente lo que había vivido, pero sabía lo que había visto, lo que había sentido, lo que había tocado. Esa nota seguía grabada en mi mente con una claridad que me dolía. No digas que me viste. Como si quien la había escrito supiera exactamente lo que iba a pasar, como si todo hubiera sido planeado con anticipación.
Desaparece sin dejar rastro y deja una nota que convenientemente le dice que no diga que lo vio. La puerta se cierra sola desde adentro. ¿Realmente espera que creamos esto? Yo no esperaba que creyeran nada. Ni siquiera yo misma podía creer completamente lo que había vivido, pero sabía lo que había visto, lo que había sentido, lo que había tocado. Esa nota seguía grabada en mi mente con una claridad que me dolía. No digas que me viste, como si quien la había escrito supiera exactamente lo que iba a pasar, como si todo hubiera sido planeado con anticipación. El investigador había llegado esa tarde gris, con el rostro marcado por la urgencia. Decía que necesitaba entrevistar al millonario por un accidente dudoso. Sus zapatos dejaban huellas húmedas en el mármol del lobby, y yo podía oler el tabaco barato impregnado en su gabardina. Había algo en sus ojos, una desesperación que no sabía nombrar entonces. Ahora creo que sí sabía lo que iba a encontrar, o lo que no iba a encontrar. Lo sexta entrar a la sala VIP con esa carpeta negra bajo el brazo, la carpeta que ahora me obsesiona en sueños. Era de cuero gastado, con las esquinas desgastadas como si hubiera pasado por muchas manos, muchos lugares, muchas conversaciones que nadie debería escuchar. El investigador caminaba con pasos medidos, contando cada baldosa hasta la puerta. 1, 2, 3. 17 pasos exactos. Lo sé porque los conté yo también, sin saber por qué. La puerta se cerró con ese sonido seco que tienen las puertas pesadas. Un sonido definitivo, final. Fueron apenas 8 minutos. 8 minutos que el reloj de la torre marcó con esa lentitud tortuosa que tienen los momentos antes de que todo cambie para siempre. 8 minutos en los que yo seguí organizando papeles en mi escritorio, fingiendo normalidad mientras algo frío se instalaba en mi estómago. Cuando volví a mirar hacia la sala VIP, la puerta estaba entreabierta. Se mecía apenas, como si alguien la hubiera dejado así sin querer, o como si el aire mismo hubiera decidido mostrarme lo que no debía ver. La sala estaba vacía, completamente vacía, pero aún tibia, como si alguien hubiera estado allí respirando, sudando, existiendo apenas segundos antes. El aire tenía esa densidad particular de los espacios recién abandonados, y había un olor, algo entre colonia cara y miedo. Sí, el miedo tiene olor, es metálico y dulce a la vez, como monedas mojadas en miel. La carpeta negra yacía abierta sobre el sofá de terciopelo rojo, abierta con una precisión casi ceremonial, como si hubiera sido colocada así a propósito. Las páginas se habían dispersado ligeramente, como pétalos caídos de una flor marchita. Y en el centro, sobre el cuero desgastado, esa nota que cambiaría mi vida para siempre. No digas que me viste. 4 palabras escritas con tinta azul, en una caligrafía que reconocí inmediatamente, pero que mi mente se negaba a procesar. Esa letra inclinada hacia la derecha, con esas es redondeadas que había visto 1000 veces en documentos oficiales, en cheques, en felicitaciones de cumpleaños. La puerta se cerró sola detrás de mí con un clic suave pero definitivo. Cuando intenté abrirla de nuevo, estaba cerrada por dentro, como si alguien hubiera corrido el pestillo desde el otro lado de una habitación vacía. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota. El papel era caro, cremoso bajo mis dedos. Aún estaba caliente, como si acabara de salir de un bolsillo, de una mano, de una vida que segundos antes había estado allí y ahora, simplemente ya no. ¿Y si él nunca se fue realmente? Esta pregunta me despierta cada noche a las 3 de la madrugada, a la misma hora en que el reloj de la torre marca siempre la misma hora, como si el tiempo se hubiera roto en ese momento exacto. Me despierto con la certeza de que alguien está parado junto a mi cama, observándome, esperando que rompa mi promesa silenciosa. Porque eso fue lo que hice, ¿verdad? Al leer esa nota, acepté un pacto que nunca quise firmar. Los días siguientes fueron un borrón de preguntas, policías, reporteros que olían a desesperación y café frío.
Todos querían la misma historia, la misma explicación imposible. Yo repetía los hechos como un mantra. El investigador entró, la puerta se cerró, 8 minutos después ya no estaba, la carpeta abierta, la nota, la puerta cerrada por dentro. Pero nunca les conté sobre el olor a miedo, nunca les conté sobre la caligrafía familiar. Nunca les conté sobre la extraña sensación de que todo había sido una representación cuidadosamente orquestada para una audiencia de una sola persona. Yo, a veces pienso, que todos en ese edificio sabían la verdad, menos yo, el portero que siempre saludaba con demasiada efusividad, la señora de la limpieza que evitaba mi mirada cuando pasaba cerca de la sala VIP, el técnico del ascensor que había venido a revisar precisamente esa tarde, aunque el ascensor funcionaba perfectamente. ¿Cuántas personas necesitas para hacer desaparecer a alguien? ¿Cuántas para mantener un secreto? ¿Cuántas para convertir a una empleada inocente en cómplice involuntaria? La carpeta contenía documentos sobre el accidente dudoso, fotografías borrosas de un automóvil destrozado bajo la lluvia, informes médicos con sellos oficiales, testimonios de testigos que juraban haber visto cosas contradictorias, y en la última página, un telegrama amarillento que decía simplemente, ella lo vio todo. Proceda según acordado. Ella, yo. ¿Cuánto tiempo llevaban observándome? ¿Cuántas de mis rutinas habían estudiado? ¿Cuántas veces había sido un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo? El investigador había dicho que venía por el accidente dudoso, pero nunca me preguntó por qué dudaba de él. Nunca me preguntó qué había visto realmente esa noche lluviosa cuando el automóvil se salió de la carretera frente al edificio donde trabajo. Nunca me preguntó por qué había mentido en mi declaración oficial, porque si había mentido, había dicho que estaba organizando archivos cuando escuché el estrépito del metal contra el asfalto, que corrí a la ventana y vi el humo elevándose en la oscuridad, que llamé a emergencias inmediatamente, pero lo que realmente pasó fue muy diferente. Esa noche, había visto al millonario salir del edificio corriendo como si huyera de algo, o de alguien. Sus zapatos caros resbalaban en el mármol mojado del lobby. Su rostro estaba blanco, descompuesto por un terror que nunca había visto en él, un terror que no sabía que los hombres poderosos podían sentir. Subió a su automóvil con manos temblorosas. El motor tardó en encender, como si hasta la máquina pudiera sentir su pánico. Y entonces... ¿Cuánto tiempo llevaban observándome? ¿Cuántas de mis rutinas habían estudiado? ¿Cuántas veces había sido un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo? El investigador había dicho que venía por el accidente dudoso, pero nunca me preguntó por qué dudaba de él. Nunca me preguntó qué había visto realmente esa noche lluviosa cuando el automóvil se salió de la carretera frente al edificio donde trabajo. Nunca me preguntó por qué había mentido en mi declaración oficial. Porque si había mentido, había dicho que estaba organizando archivos cuando escuché el estrépito del metal contra el asfalto, que corrí a la ventana y vi el humo elevándose en la oscuridad, que llamé a emergencias inmediatamente, pero lo que realmente pasó fue muy diferente. Esa noche, había visto al millonario salir del edificio corriendo como si huyera de algo, o de alguien. Sus zapatos caros resbalaban en el mármol mojado del lobby. Su rostro estaba blanco, descompuesto por un terror que nunca había visto en él, un terror que no sabía que los hombres poderosos podían sentir. Subió a su automóvil con manos temblorosas. El motor tardó en encender, como si hasta la máquina pudiera sentir su pánico. Y entonces, con respiración entrecortada, acelerar, derrapar. El grito del metal contra el concreto. Pero antes de eso, antes del accidente, había visto algo más. Con precisión quirúrgica, el investigador había subido a la sala VIP. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo, una carpeta que parecía contener el peso del mundo entre sus páginas. Yo estaba en el piso de abajo,
terminando de organizar los expedientes de recursos humanos cuando lo vi dirigirse hacia el ascensor exclusivo, el que solo usaban los ejecutivos de alto nivel, el que requería una tarjeta especial para acceder, pausando, como si reviviera cada detalle 15 minutos. 15 minutos exactos pasaron antes de que viera al millonario salir corriendo por el lobby principal. Curiosa, subí. La puerta de la sala VIP estaba cerrada, pero no con llave, simplemente cerrada, como si alguien hubiera salido con prisa y olvidado asegurarla completamente. Con voz más baja, casi un susurro, empujé la puerta. La sala estaba vacía, las luces aún encendidas, el aire acondicionado zumbando suavemente, 2 copas de cristal sobre la mesa de centro, una intacta, la otra apenas tocada, y sobre el sofá de cuero italiano, con tensión creciente, la carpeta negra, abierta, como una herida expuesta sobre la superficie perfecta del mueble. Me acerqué, no pude evitarlo, era como si una fuerza invisible tirara de mí hacia esa carpeta, hacia esos documentos esparcidos que parecían gritar secretos en silencio. Pero no había documentos. Con desconcierto, solo una nota. Una sola hoja de papel, letra manuscrita, tinta negra. No digas que me viste. 5 palabras que me helaron la sangre. Tomé la nota con manos temblorosas. La leí 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente de significado. Con creciente alarma, y entonces intenté salir. La puerta no se movía. Empujé más fuerte. Nada. Giré la manija con desesperación. La puerta estaba trabada desde adentro, pero eso era imposible. Yo estaba sola en la habitación. No había pestillos internos en esa puerta. No había cerrojos que pudieran activarse automáticamente. Con pánico contenido golpeé la puerta. Grité, pero el edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo el personal de limpieza en los pisos inferiores. Demasiado lejos para escucharme. 10 minutos estuve atrapada ahí. 10 minutos que se sintieron como horas. 10 minutos en los que esa nota parecía quemarme entre las manos. 10 minutos en los que entendí que había cruzado una línea invisible, que había visto algo que no debía ver, que sabía algo que no debía saber. Y entonces, tan misteriosamente como se había trabado, la puerta se abrió. Con alivio y terror mezclados corrí hacia el ascensor, bajé al lobby, salí del edificio justo a tiempo para ver las luces de las ambulancias acercándose, para ver el humo elevándose desde los restos del automóvil del millonario. Esa fue la noche que cambió todo, con amargura porque al día siguiente supe la verdad. El millonario había muerto en el accidente. Pero su muerte no fue instantánea. Había vivido lo suficiente para ser trasladado al hospital, lo suficiente para susurrar algo a los paramédicos, algo que nunca se hizo público, algo que solo supe porque mi hermana trabajaba en el hospital esa noche. Con voz quebrada dile a Elena que guarde el secreto. Elena, mi nombre. El hombre había muerto pensando en mí, en el secreto que compartíamos sin saber que lo compartíamos. En esa nota que había dejado para mí, sabiendo que mi curiosidad me llevaría hasta esa carpeta, hasta esa sala, hasta esa trampa perfecta, con realización creciente porque era una trampa, ¿verdad? El investigador no había venido a entrevistarme sobre el accidente, había venido a confirmar que yo había estado ahí esa noche, que había visto la carpeta, que había leído la nota, que conocía el secreto que había matado al millonario. Con voz firme pero temblorosa, y ahora entiendo por qué mis rutinas habían sido estudiadas, por qué sabía exactamente cuándo encontrarme en casa, por qué había llegado con esa carpeta idéntica, con esa misma letra manuscrita, con esa misma amenaza envuelta en advertencia. La nota que había leído esa noche no era del millonario para mí. Era del investigador para el millonario. Con horror creciente, y el millonario había corrido, había huido. Había preferido morir en ese accidente antes que enfrentar lo que fuera que contenía esa carpeta original.
los documentos que yo nunca llegué a ver, los secretos que habían desaparecido con él, pero yo había sido testigo, yo había estado ahí. Yo era la única persona viva que sabía que el investigador había estado en el edificio esa noche, la única que podía conectarlo con la muerte del millonario, con determinación temblorosa, y eso me convertía en un problema que necesitaba ser resuelto. El investigador no había venido a entrevistarme, había venido a silenciarme, como había silenciado al millonario, como silenciaría a cualquiera que supiera demasiado sobre lo que realmente había pasado esa noche lluviosa, con voz avalada pero firme. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo era tan cobarde como el millonario. ¿Qué correría? ¿Qué me escondería? ¿Que preferiría morir antes que enfrentar la verdad? Se había equivocado, y fue en aquel instante que comprendí la verdadera naturaleza del miedo. Con respiración profunda, como si fuera la primera en mucho tiempo, durante años había vivido con el peso de esa noche, el eco de sus pasos en el pasillo VIP, el sonido metálico de la puerta al cerrarse, el silencio que siguió cuando encontré la sala vacía, solo esa carpeta negra abierta sobre el sofá de cuero, con esa nota que ahora entendía no era para mí: no digas que me viste. Con voz que se fortalece gradualmente, pero había algo más en esa memoria, algo que mi mente había bloqueado durante tanto tiempo. Cuando encontré la sala vacía esa noche, la puerta estaba cerrada por dentro, completamente cerrada, y no había otra salida. Con una calma extraña, como quien finalmente ve claro, el investigador nunca había salido de esa habitación. No porque hubiera escapado por algún pasadizo secreto, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque el investigador nunca había existido. Con voz que se suaviza, llena de compasión hacia sí misma, era yo. Había sido yo todo el tiempo. Mi mente, quebrada por el trauma de esa noche, había creado una figura, un rostro, para darle forma al horror que no podía procesar. El millonario había venido esa noche, sí, pero no a encontrarse con ningún investigador misterioso. Con lágrimas en la voz, pero serenas, había venido a verme, a pedirme perdón por algo que había hecho, por algo terrible que yo había descubierto. Los documentos en esa carpeta eran sobre mí, sobre mi familia, sobre el verdadero motivo por el que había conseguido ese trabajo en el hangar. Con una respiración honda, liberadora, y cuando se fue esa noche, bajo la lluvia, no huía de ningún investigador fantasma, huía del peso de su propia conciencia, del horror en mis ojos cuando entendí quién era realmente, lo que había hecho. Con voz cada vez más clara, como agua corriendo libre: el accidente no fue casualidad, pero tampoco fue asesinato. Fue la única salida que encontró para un hombre que ya no podía vivir consigo mismo. Y yo había construido toda una fantasía sobre investigadores misteriosos y amenazas en las sombras, porque era más fácil que enfrentar la verdad. Con determinación serena, pero hoy, por primera vez en años, pude ver su rostro sin odio. Pude recordar sus últimas palabras sin que me quemaran por dentro. Perdóname, había dicho, perdóname y déjame ir. Y firme y finalmente, lo dejé ir. Pausa larga, con respiración tranquila, con una sabiduría dolorosa pero hermosa, porque entendí que el perdón no es para quien nos lastimó. El perdón es para nosotros, para poder seguir respirando, para poder volver a ver el amanecer sin que duela. Con voz que se vuelve cada vez más ligera, tomé esa nota arrugada que había guardado todos estos años. Esas palabras que había malinterpretado, que había convertido en una amenaza cuando en realidad eran una súplica. La sostuve entre mis dedos por última vez y la dejé volar con el viento que entraba por la ventana del hangar, con una sonrisa en la voz, porque a veces perder es la única forma de encontrarse. El investigador que había perseguido mis pesadillas se desvaneció como humo al amanecer. El millonario se quedó en el eco de su propio silencio, en esa carretera mojada donde eligió su final. Pero yo seguí aquí, seguí respirando,
Seguí siendo, con una paz profunda y por primera vez en años, el hangar no se sintió como una prisión, se sintió como lo que siempre había sido, un lugar donde las cosas toman vuelo, un lugar de despedidas y de nuevos comienzos. Con voz suave, casi susurrando, el amor no desaparece, descubrí, solo cambia de forma. El amor que había sentido por la persona que creía que era el millonario antes de saber la verdad. Ese amor se transformó, se convirtió en compasión, en comprensión, en la capacidad de ver a un ser humano roto tratando de encontrar redención en sus últimos momentos. Con respiración lenta y profunda, cuando salí del hangar esa mañana, el sol estaba saliendo sobre la pista. Los primeros aviones del día comenzaban a moverse, preparándose para llevar a personas hacia nuevos destinos. Sus motores rugían con esa música antigua y poderosa que siempre me había consolado, con una sonrisa genuina en la voz, y me di cuenta de que yo también estaba lista para mi propio vuelo, no hacia un lugar físico, sino hacia una versión de mí misma que había estado esperando al otro lado del perdón, una versión que podía cargar la verdad sin que la destruyera. Una versión que había aprendido que hasta las historias más oscuras pueden tener finales llenos de luz, con voz plena, humana, envolvente, porque al final, todos somos investigadores de nuestra propia vida. Todos tenemos habitaciones cerradas por dentro que necesitamos abrir. Todos cargamos notas arrugadas que malinterpretamos hasta que estamos listos para ver lo que realmente dicen. Y cuando finalmente estamos listos, cuando finalmente podemos soltar, es cuando descubrimos que la libertad siempre estuvo ahí, esperando que fuéramos lo suficientemente valientes para tomarla. Pasa serena, con el sonido distante de un avión despegando y suave, como una caricia si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz.